que justamente en este ejemplo que estamos viendo, o sea, para ver los grupos sintácticos, donde estamos viendo la diferencia entre el castellano y el inglés, pueden notar que, por ejemplo, en el caso del castellano, ustedes ya han visto la concordancia, y acá hay una concordancia que se establece entre ¿qué? Entre el verbo, lo tendré que poner con otro color, así no sale con el mismo. A ver, vamos a utilizar color rojo. Gustan es el verbo acá. ¿Qué cosa gustan? ¿O quiénes gustan? Ahí está, justamente, esa es la concordancia. Gustan los bombones, y en inglés es totalmente al revés, o sea, el verbo tiene concordancia con ese sujeto que es María. ¿Ven? O sea, la relación entre sujeto y predicado, de la que ya habíamos hablado y ustedes habían visto en la concordancia. ¿Se acuerdan que la concordancia la vieron, por ejemplo, con un adjetivo y un sustantivo? Niño bueno, o niña tranquila, ¿no? ¿Qué pasa acá? O sea, la concordancia entre el sujeto y el predicado se da justamente porque el sujeto tiene un número y una persona que están representados en ese verbo. Gustan, los bombones son ellos los que gustan. Entonces, si yo me pongo a analizarla semánticamente, me encuentro con que acá hay un problema que se presenta en el hecho de cuál es el sujeto y cuál es el agente y cuál es el paciente. O sea, el agente es el que realiza la acción o el que está por encima de, ¿no? La fuerza, digamos, que mueve. Entonces, en este caso, en el caso del castellano, el agente prácticamente tiene la posición de los bombones, mientras que a María es el paciente. ¿Sí? En el caso del inglés, el agente, o el que realiza la acción, o el estado del proceso, es el sujeto de la oración, es ese María. Y el verbo, obviamente, es likes, y acá sería el paciente. El paciente sería justamente los chocolates. ¿Sí? O sea, la relación de agente y paciente, esto a nivel semántico, es muy diferente de la que existe en una lengua respecto a la otra. Básicamente, yo puedo pensar que en castellano el agente es el objeto del deseo, es el objeto deseado, y en inglés es la persona la que elige, por así decirlo, qué cosas gustarle, ¿no? Creo que hay una diferente visión del mundo y una diferente experiencia que se canaliza a través de la sintaxis y de la expresión, digamos, sintáctica, semántica que conlleva esa sintaxis. Entonces, yo me encuentro con que en inglés el sujeto es obviamente Mari y los chocolates es el objeto directo, mientras que en castellano tengo un sujeto que es los bombones y un objeto indirecto que es Amarilla. No solamente la única particularidad que tiene esta oración en castellano, sino que además quiero que noten algo, que eso lo vamos a ver mucho porque es muy común. ¿Qué es esto? Fíjense. A María, y después dice le. Si yo comienzo a ver un poco más internamente la estructura sintáctica, me doy cuenta que en realidad es la misma función está ocupando cada una de esas dos formas. O sea, yo podría decir, le gustan los bombones, y ese le es un pronombre que me remite directamente a María, o podría decir, a María gustan los bombones. Obviamente que acá hay una cuestión de semántico-pragmática, por lo cual nosotros como hablantes decimos, a María le gustan los bombones. O sea, necesitamos remarcar ese objeto indirecto, que es a María. Debe ser por la cuestión de necesidad de preeminencia, de tratar de colocarlo, digamos, como a esa persona. Otra vez me sale lo inestable de la conexión, se ve que tengo algunos problemas con eso. Así que bueno, espero que no se me vaya a cortar, si no me muero. Como les estaba diciendo, justamente hay una necesidad de los hablantes para poder utilizar esas dos formas, o sea que están repetidas.
En castellano está perfectamente admitido que yo pueda duplicar los objetos directos o indirectos. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, o sea, mucho más adelante, en 2 semanas, una semana más. Creo que lo estaríamos viendo. Entonces, lo que yo quería mostrarles acá era básicamente un pequeño ejemplo de sintaxis, ¿sí? Y de, vamos a ir borrando todo, de las diferencias entre una lengua y otra. Ojo, no me estoy metiendo ni siquiera con los reflexivos, las voces pasivas, o sea, la pasiva con C, por ejemplo, del castellano, que es recontra utilizada. Eso lo vamos a ver más adelante, pero son una cantidad de aspectos que tenemos en disonancia o, digamos, que nos separan, por así decirlo, de la lengua inglesa, o sea, como que no, la sintaxis no es la misma. También habíamos mencionado que la posición del objeto del modificador directo en relación al núcleo, o sea, en la relación de sujeto, de sustantivo, perdón, y adjetivo, en castellano tiene una posición, mientras que en inglés tiene otra posición. O sea, generalmente están invertidas para nuestra perspectiva. Ahora bien, lo que yo quería comentar ahora eran ciertos tipos de construcciones o de grupos, por así decirlo. En eso se centraba la clase de hoy, o sea, lo vamos a poner como título, porque si no... Grupos sintácticos, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, básicamente tienen que tener muy en cuenta, por eso también la idea era que ustedes trabajaran ya en la parte de morfología y fueran viendo los distintos tipos de palabras que existen, ¿no? Como los sustantivos, los adjetivos, los infinitivos, cualquier tipo de verboide, mejor dicho, los verbos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente es esa categorización la que yo tengo que tener muy en cuenta a la hora de analizar sintácticamente. ¿Por qué? Porque un sustantivo dentro de una oración puede desempeñar ciertas funciones, o sea, ciertas funciones privativas. Un verbo me puede arrastrar cierto tipo de modificadores que son solamente propios del verbo, ¿sí? Como un objeto directo, un objeto indirecto. Aunque un verboide también, por su lado verbal, nos puede arrastrar también esas mismas funciones, ¿sí? Entonces, la idea era poder mencionar algunos de los grupos sintácticos, ponerlos acá con ejemplos, y que fuéramos determinando desde dónde hasta dónde iban esos grupos, porque eso les va a servir para analizar sintácticamente. Bueno, a ver, primero voy a poner una oración bastante simple. Los niños corren por el parque a la tarde. Obviamente, yo ya sé que ahí tengo una oración, o sea, después de todo el análisis y todo, a mí me interesa que vayan reconociendo cierto tipo de grupos. Si ustedes se ponen a pensar, a un grupo lo caracteriza un núcleo, o sea, hay una palabra, si es que tiene núcleo, ¿no? Si hay un núcleo que va a arrastrar cierto tipo de modificadores que van a hacer que esa construcción se vea caracterizada por el sustantivo o el adjetivo o la palabra que esté funcionando como núcleo de esa construcción. Por ejemplo, si tomamos acá, a ver, voy a tomar algunas de las construcciones que están acá en juego. Los niños, por un lado, corren por el parque a la tarde. Luego tengo, vamos a estampar otras más. No puedo hacer varias, porque acá me interesaría marcar otras estructuras. A ver, por el parque, acá tengo otra estructura interna, y luego a la tarde. Fíjense cómo se va distribuyendo, por así decirlo, la estructura sintáctica, que parece como si fuera una especie de caja china, ¿sí? Donde tengo una estructura gigante, que es el contexto máximo que sería la oración, y luego se va dividiendo en estructuras más pequeñas, hasta que logramos llegar a lo que sería la lexía, que hemos dicho que no es una palabra, pero generalmente coincide con la palabra. ¿Bien? Entonces, acá, corren por el parque a la tarde. Esta estructura es un grupo verbal. Esta estructura es un grupo verbal. ¿Por qué? Porque justamente la palabra que funciona como núcleo es un verbo, corren.
Y ese verbo es el que me arrastra a los otros modificadores. Corre por el parque a la tarde. Que estas otras son como informaciones que se van añadiendo, que van completando en muchos de los casos las oraciones, que acá en particular se los conoce como circunstanciales, ¿no? Pero me interesa eso, fíjense, grupo verbal. Ahora bien, los niños, ¿qué tipo de grupo es? Grupo, ¿qué piensan ustedes? Tengo los y niños. ¿Cuál es la palabra más importante de esas dos? Sustantivo. Exactamente, es una frase sustantiva o una construcción sustantiva. También se la puede llamar nominal. Generalmente la teoría se la conoce como construcción nominal o grupo nominal. ¿Sí? Porque viene del latín nominen, nominis, que significa nombre. Y el sustantivo es el nombre. Entonces, tenemos el grupo nominal, que serían los niños, y tenemos un grupo verbal, en una primera instancia. El verbo ya hemos dicho que arrastra cierto tipo de modificadores, cierto tipo de estructuras, y en el caso de los niños también está un núcleo con un modificador. O sea, niños es el núcleo, sin lugar a dudas, que es el que le da el nombre a toda la construcción. O sea, como esa es la palabra más importante, esa es la que arrastra a los demás modificadores. Que ojo, puede arrastrarlo o no. No hace falta que lo arrastre. No hace falta que arrastre a todos, ¿cierto? A todos los modificadores. Podría haber dicho la persona acá hablando, o tal vez en un sentido más poético, niños corren por el parque a la tarde. O sea, niños corren, sí, listo, ya está, con que diga niños, ya está mencionándolo, o sea, ya aparece un sustantivo, y ese sustantivo es un grupo. Entonces, los grupos sintácticos pueden ser muy breves o muy extensos. No hay un límite, bueno, en realidad sí hay un límite, la teoría dice que no hay un límite, para determinar desde dónde hasta dónde puede llegar un grupo, ¿sí? Un grupo sintáctico, ya sea un grupo nominal, un grupo adjetival, etcétera, etcétera. En realidad sí hay un límite. ¿Cuál es el límite? La intención y la intención comunicativa. O sea, ¿de qué me sirve a mí hacer un enunciado infinito si no me voy a comunicar bien? O sea, la idea es poderse comunicar. Esto lo aclaro, ¿por qué? Porque hay especialistas como Chomsky, Noam Chomsky, que vive todavía y sigue publicando. El viejo es un capo, doctor en física o matemática. No sé si han escuchado algo de él, si han leído algo de él. Me parece uno de los grandes cerebros, ¿no? Pero bueno, hay cosas en las que estoy en contra. Una de ellas es que justamente él, como físico matemático, quiso aplicar las teorías de la física matemática al análisis lingüístico. Entonces él después se hace doctor en lingüística, imagínense el bocho. Y resulta que para él el lenguaje es prácticamente una suma o una combinación de formas sintácticas. Pero ¿qué pasa? O sea, si yo combino una con otra, puedo hacer un enunciado infinito, según él. Ahora bien, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la comunicación, ¿de qué me sirve a mí hacer un enunciado infinito? O sea, no. Al contrario, yo mientras más breve, escueto, acotado soy, probablemente mejores resultados tenga. Pero bueno, allá Noam Chomsky. Entonces, los grupos sintácticos pueden ser muy breves o muy extensos. Yo voy a poner un ejemplo ahora de un grupo sintáctico nominal que es muy extenso. Por ejemplo, ahí hay uno. Lo que te tenía que decir el viernes era una tontera. Bien. ¿Cuál es el grupo nominal? Esto que voy a poner entre paréntesis. Ese es el grupo nominal. ¿Sí? Esto era una tontera. Fíjense cómo puede ser caracterizado, reemplazado, mejor dicho. Todo eso es el grupo nominal. Puede ser reemplazado por un enunciado mucho más simple como esto era una tontera o eso era una tontera. ¿Bien? Entonces, no existe, digamos, algún tipo de noción que tenga que ver con el tamaño de una construcción sintáctica, de un grupo sintáctico. Lo que sí uno tiene que tener en cuenta es que si funciona como un sustantivo, si funciona como un adjetivo, si funciona como una preposición, etcétera, etcétera,
cada una de esas va a ser una construcción sustantiva, una construcción adjetiva, una construcción preposicional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, me queda seguir viendo lo de la oración esta, porque quedó como casi como a la mitad, ¿o no? Vamos a borrar algunas cosas. Así nos libera el espacio. Bueno, a ver, grupo nominal, los niños, bueno, ese lo voy a tener que dejar. Bien, nos queda por el parque, voy a anotar de nuevo eso, para que sea más fácil. Nos quedaba por el parque y nos queda a la tarde. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo son caracterizados este tipo de construcciones? Bueno, acá tengo un problema, porque de entrada yo no tengo un núcleo, ¿sí? Yo tengo por el parque, o sea, con lo que yo me encuentro es con una preposición delante, ¿sí? Entonces suele ser caracterizada como una construcción preposicional. Bien, esto lo digo porque la teoría, la de la Real Academia suele manifestarlo así, como que directamente, si tiene la preposición, construcción preposicional, ¿sí? Ahora bien, si yo la saco a la preposición, van a ver, supongamos que ya la reconocimos, la separamos, etcétera, etcétera, me sigue quedando otra estructura, que es, en este caso es la tarde, y en este caso es el parque. ¿Estamos bien? Ahora bien, ¿qué tipos de grupos sintácticos son el parque y la tarde? Grupo, ¿Puede ser también grupo nominal? exactamente, los dos. Los dos. O sea, yo tengo el parque, la tarde. Fíjense cómo los grupos se van a ir repitiendo a lo largo de un enunciado, de una oración. O sea, yo puedo encontrar que en un primer momento hay un grupo sintáctico que está caracterizado como nominal por un lado, un grupo verbal por otro, después me encuentro con un grupo adjetival, y cuando comienzo a analizarlas internamente, me voy encontrando con otras cosas. A ver, les voy a poner un enunciado, ustedes me van a decir qué grupos sintácticos encuentran, ¿les parece? A ver. Acá hay de distintos tipos, hay unos más cortos y otros más largos, más extensos. A ver. Grupo verbal. ¿Cuál sería el grupo verbal en esa oración? Esa es la que primero nos vamos a sacar de encima para que no haya tanto lío. Pareció. Muy bien. En realidad, Pareció pareció es muy... el verbo, claro, entonces todo lo que está nucleando ese verbo, o mejor dicho, modificando ese verbo, Ah, me es pareció. la construcción, Ujú. todo eso. Todo eso es la construcción Bien. completa del grupo verbal. O sea, el verbo es el que funciona como núcleo y me está arrastrando todo lo demás, todas las ideas anexas, ¿sí? Toda la información que se le agrega. Después tenemos un grupo sintáctico, que es la película, ¿no? Un grupo sintáctico de tipo nominal. Y ese es como los que hemos estado viendo. Hasta ahora no hay ningún problema, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a borrar un poco. Sí. Bueno, luego. A ver, ¿hay algún grupo pronominal o que funcione como nominal, de hecho? ¿Me? El me, solito. Sí, exactamente. Y luego tenemos muy buena, realmente. ¿Sí? Yo creo, acá podremos dividirlo así, podemos dividirlo en dos. El realmente, ¿qué tipo de palabra es? Adverbio. ¿De qué?
No importa, no importa, no importa. Sí, es un adverbio. Entonces, es un adverbio de modo. ¿Sí? Ya me queda poco tiempo, así que después, si terminamos, de última, reiniciamos, no hay ningún problema. Entonces, realmente es un adverbio de modo, ¿sí? Y es un grupo, en ese caso, adverbial. Ahora bien, me interesa que nos centremos en ese, en el muy buena. ¿Cómo lo caracterizamos? ¿Por qué está construida esa frase? Por un adjetivo. Por un adjetivo y... ¿qué más? Entonces, este sería un grupo adjetival. O grupo adjetivo. ¿Sí? Bueno. ¿Pero por qué? ¿Cómo encuentra? ¿Cuál sería el núcleo entonces en esa construcción? ¿Hay un núcleo o no hay un núcleo? ¿Sí o no? Porque me dice que es adjetiva. Bueno, sí, entonces, ¿cuál es el núcleo? Y buena. Bueno. Exactamente, ese es el núcleo. Y muy es el modificador. ¿Ven? O sea, no sé si alcanzan a notarlo, pero ya nos estamos viendo un montonazo de cuestiones sintácticas que sinceramente parecen muy jodidas, pero espero que se les haya aclarado bastante. Sí. Fíjense cómo un adjetivo o un determinante funcionan como modificadores de los sustantivos. Entonces, el sustantivo en esa construcción es el núcleo. ¿Sí? Y el modificador es un determinante, un adjetivo. Y en una construcción adjetiva, el adjetivo es el núcleo y el adverbio es el modificador. ¿Bien? Pero es la misma relación, o sea, sintácticamente funcionan de la misma manera. Modificador, núcleo, modificador, núcleo. ¿Sí? O al revés, núcleo, modificador, dependiendo de cómo esté en la oración. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. No importa, esto requiere más práctica. Yo justamente en la parte de lo de hoy les tengo que dejar la teoría para que vayan leyendo sobre los grupos. No es tan complejo, ¿sí? Pero quería poner algunos ejemplitos como para que fuéramos trabajando con esto y hacerlo un poco más ameno, porque ustedes cuando lleguen a la teoría, cuando lleguen a leer de la Real Academia o de Covasi o de Di Tullio, por ahí a veces la terminología empleada es un tanto abrumadora y no sé si les ha pasado por ahí a la hora de ponerse a leer, que es medio como que son términos muy específicos y a veces me descolocan un poco, a veces uno tiene que repasarlo como 50 veces para poder entender qué me están planteando. Bien, entonces, Sí. Claro. como la vez pasada, a ver, quería poner el de la casa de Asterión, para sacar algún pequeño enunciado y poder analizar esto. Bien. Me había olvidado que no estoy compartiéndole las pantallas. Bueno, ya de última pego la oración que quiero y listo. Bien. A ver. Ojo, que con esto que les estoy mostrando a veces hay chicos que yo este año que traté de empezar diferente, pero otros años ha sido como que les costó muchísimo esto. Entonces por eso decidí empezar por este lado en vez de por las funciones sintácticas y todo lo demás. A ver, en realidad la oración es mucho más larga, yo la corto hasta ahí. ¿Qué es lo que ven sintácticamente? ¿Qué grupos? A ver, a simple vista, ¿cuál es la palabra más importante a nivel morfológico y sintáctico en castellano? Bueno. El verbo, sí. Exacto, entonces, si se pone a verla, en realidad tiene un verbo, que es el verbo saber, y esa me está nucleando toda la demás, o sea, todo lo demás de la oración, todo lo demás es parte de ese grupo verbal.
sé que me acusan de soberbia. O sea, fíjense cómo, a nivel de sentido, esa acusación y todo lo demás está sometido, subordinado sería la palabra correcta, sintácticamente hablando, es la palabra, o es el grupo, mejor dicho, o el sintagma subordinado al verbo. ¿Sí? O sea, lo que él sabe es esto. De hecho, podría haber sido escrita de esa manera, podría haber sido escrito como, me sale otra vez que es inestable, sonamos. No sé si se escucha, si se cortó. Se escucha bien. Escuchar bien. Esto es lo que sé. Sé esto. Claro. Bueno, ahí es esto, le voy a poner el tilde para que quede mejor. En realidad ahí no haría falta ponerlo, pero bueno. Lo pongo a propósito, pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, fíjense cómo básicamente es una estructura subordinada, es una estructura sintáctica que está subordinada al verbo. O sea, el verbo termina siendo la más importante de todas y que termina nucleando a toda la oración. Ahora bien, cuando yo me pongo a analizarla internamente, yo me encuentro que eso que yo mencioné como esto es en realidad toda una estructura, ¿o no? ¿Qué es esto? Claro. Eso es lo que yo sé. Entonces, esto es un grupo. ¿De qué tipo? No las vamos a ver, este tipo de oraciones, recién las vemos el año que viene, no se preocupen porque son un poco más complejas, que son como una oración dentro de otra oración, que son las proposiciones incluidas o subordinadas. Pero sí lo pueden reconocer como grupo, ¿no? Como grupo sintáctico. ¿Qué tipo de grupo sintáctico sería? Es un grupo nominal. ¿Por qué? Porque es esto lo que yo sé. O sea, yo sé, por ejemplo, si ustedes el verbo saber me lo ponen en otra oración, podría llegar a decir que sé la lección, por ejemplo. O eso. Sé la lección. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? La lección, fíjense cómo solito entra como un grupo nominal de lo que ya hemos visto. ¿Bien? Sintácticamente, no estoy hablando de semántica ni morfológicamente, sintácticamente la oración A, que es esa de sé que me acusan de soberbia, y la oración B, que es que sé la lección, son equivalentes, sintácticamente. No hablando en otro nivel. ¿Bien? Ahora bien, cuando yo me pongo a analizar ese grupo nominal internamente, es donde yo me encuentro con un montón de problemas o de cosas por el estilo, porque me voy a encontrar, tendría que borrar esto y poner acusan de soberbia. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Me encuentro otra vez con un grupo verbal. ¿Sí? Ahí tengo el verbo. A ver, lo voy a poner así directamente. Ahí está el verbo. Entonces es un grupo verbal. Me acusan de soberbia. Ellos me acusan a mí de soberbia. Que está nucleando a un objeto indirecto, que es ese me, o a un objeto directo, mejor dicho, y el de soberbia es, en ese caso, se lo puede tomar como un circunstancial régimen, ¿sí? O yo pienso que es hasta casi un circunstancial de tema, pero me tiro más por el régimen, obviamente, porque es acusar de ser acusado, ¿sí? Exige la preposición. Entonces yo ahí tengo una construcción, ese de soberbia es una construcción preposicional, ¿sí? Está funcionando como, digamos, ahí con esa preposición, y luego tendré, después que saco la preposición, me queda un grupo nominal, que es soberbia. O sea, casi en esta oración, o en esta, que es una oración dentro de otra oración, es como que me hubiera quedado cada uno de los elementos separaditos a tal punto que cada uno conforma una palabra, o está en relación con una palabra con una función sintáctica. Repito que este tipo de oraciones no las vamos a ver, son bastante más complejas, pero quiero que por lo menos tuvieran un pequeño vistazo, y ya se va cortando, así que ya no me voy a volver a iniciar con otros ejemplos
más simples y para que podamos terminar con el tema.